¿sí? Recuerden que en esta clase vamos a hablar de lo que es la empresa. ¿Qué significa esto del trueque? El trueque significaba dar un producto que yo tengo a cambio de otro producto. Entonces yo tenía un producto, tenía papas, estas las intercambiaba ya sea por un producto de la sierra, que son las papas, por un producto de la costa, que puede ser el café, que puede ser el cacao. Entonces ahí empezó a desarrollarse en nuestro país también la actividad empresarial. Y la actividad bancaria data desde el año, o data desde el siglo XVIII, donde ya se empezó a utilizar el tema de los bancos con el objetivo de brindar préstamos para que todas las actividades que pudieran realizar las empresas, pues estas tengan un sustento y puedan desarrollarlas de mejor forma, teniendo detrás de ellos un respaldo económico. Luego vemos un poco de la historia y la empresa viene de emprendimiento, que significa crear algo con un fin lucrativo. Con el capitalismo industrial nacen las industrias, las fábricas, y estas supusieron una transformación total de los procesos productivos de la época. Estamos hablando aquí básicamente de la revolución industrial. La revolución industrial es aquella que vino a establecer y por qué se conoce el término de la revolución industrial. Ustedes van a escuchar y siempre cuando hablemos del tema de la revolución industrial, pues básicamente hace referencia a que fue a un proceso de transformación que sufrió a nivel mundial, una transformación económica, una transformación social, una transformación tecnológica. Esta de igual forma se inició en el siglo XVIII, básicamente en el Reino Unido, y luego pues se extendió a Europa y luego llegó a América alrededor de los años 1820, 1840. Ahora, ¿por qué se habla mucho de la revolución industrial? Porque la revolución industrial, a partir de que se creó la máquina de vapor, esto nos dio o nos facilitó el intercambio de los productos. Ya se podían llevar los productos de un lugar a otro con facilidad. Aquí en nuestro país, para poder tener determinado producto, miren que acá en el año de 1950 recién existió un primer camión que trasladaba los productos desde el Carchi hasta el Macará en Loja. Pero ese recorrido, con unas calles que teníamos de tercer orden, no se podían decir calles, sino que eran caminos por los cuales transitaban, era muy difícil que se pueda llevar eso. Miren que en países desarrollados como en Europa, como en Reino Unido, en Estados Unidos, ya eso se empezó a hablar desde el año 1840. Nosotros estamos hablando recién para la década de los 40, de los 50, donde podíamos tener camiones que podían hacer o trasladar carga. Entonces miren cómo viene de alguna forma un cierto retroceso en la parte de lo que nosotros tenemos como empresa. Pero la revolución industrial es la que marca ese punto de inflexión y a través de la creación de la máquina de vapor. Recuerden que al hablar de revolución industrial hablamos de tres revoluciones: la revolución social, una revolución industrial y una revolución tecnológica. Para la época, eso se convirtió en una dinamización de la economía. Y a raíz de la revolución industrial, tuvimos todos los procesos en los cuales el mundo ha ido avanzando y en los últimos años ha ido avanzando a pasos agigantados con la economía. Ahora bien, ahí se habla mucho del tema bueno, han surgido dos corrientes bien fuertes, ¿no? El tema del capitalismo y el tema del socialismo. Cuando hablamos de capitalismo y de socialismo, hablamos básicamente de dos corrientes fuertemente identificadas. Y mucho se primó el tema de la parte de la economía con la revolución industrial, el crecimiento de las empresas, ya hubo una mayor explotación de los recursos de la naturaleza, por ejemplo, el petróleo, y eso también fue lo que nosotros a todo nuestro alrededor encontramos todas las cosas básicamente hechas de petróleo. Ahora bien,
Se creció mucho en la parte tecnológica, en la parte económica, y en esta época, a raíz de la pandemia que ocurrió, nos hemos dado cuenta que se privilegió mucho al crecimiento de cada uno de los países, descuidando algo básico, que fue el tema de la salud. Hay diferentes corrientes o hay diferentes pensamientos que pueden ser sociales o filosóficos. Estos pensamientos, pues obviamente nos indican de que de cierta forma se descuidó esa parte de ir previniendo, no únicamente ir desarrollando un crecimiento económico, sino como ustedes pueden ver en los actuales momentos, eso se detuvo. Ahorita estamos entrando en un proceso bien fuerte de una recesión económica en todos los ámbitos. Recientemente hubo un recorte del presupuesto a las universidades y ahora estamos con ese inconveniente de no saber cómo va a funcionar. Y obviamente, ¿por qué? Porque hubo una baja en la recaudación del impuesto al valor agregado, que eso veremos en la cuarta unidad ya con ustedes. ¿El por qué afecta tanto este tema al no existir una dinamización de la economía? Porque recuerden que todo en la economía es algo cíclico, ¿sí? Es algo cíclico. Si yo compro, pues estoy generando o estoy dando por el producto que compro y estoy entregando dinero. Y ese dinero hace que se dinamice la economía porque con ese dinero las empresas pueden producir. Entonces, miren, dentro de esto hablamos de que todas las empresas surgen a través de un emprendimiento y ahí ustedes pues en los próximos semestres revisarán todo lo que es el emprendimiento. Luego de que nosotros ya revisamos, vamos a ver por qué es importante la empresa. En este punto indica la empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la economía de un país. La importancia radica en su capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo. Entonces miren todo lo que nos ofrece la empresa. La empresa en este caso es muy importante porque es la que genera riqueza. Nosotros empezamos en el inicio del siglo, había 4 millones de personas y para la actualidad estamos ya bordeando los 18 millones de habitantes. Miren cómo ha ido creciendo la población y asimismo ha ido creciendo las empresas. Pero ha habido cierto estancamiento en algunas empresas por diferentes motivos, ¿no? Ya sea por la parte política, ya sea por la parte social, por la parte económica. Nosotros tuvimos un boom petrolero en el año 70, pero todos sus ingresos no se distribuyeron de forma equitativa o no se pudo generar obras que realmente puedan dinamizar de mejor forma la economía. Entonces han existido diferentes factores que han incidido de que algunas empresas puedan crecer en mayor o en menor medida. Pero las empresas siempre van a ser muy importantes porque son las que generan riqueza. Ahora, ¿cómo se entiende a una empresa? Primero se entiende a una empresa como una unidad de riesgo. La persona que va a poner una empresa es la persona que va a asumir el riesgo financiero. Ese es el principal riesgo. Cuando ustedes les pregunten o les digan, a ver, yo puedo ponerme una empresa, pero el mayor riesgo que yo voy a correr es ese riesgo financiero. Es decir, yo pongo el dinero y tengo que hacer diferentes estudios. Ahí vamos a ver más adelante qué es el FODA, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Obviamente, cuando yo realizo un FODA previo a iniciar una empresa, yo veo que las fortalezas son mías y las debilidades son mías. Es algo que yo lo puedo manejar. Pero las amenazas, eso es muy difícil que yo pueda manejar las amenazas contra las oportunidades. Por ejemplo, en los actuales momentos, con esta pandemia, en muchas de las empresas ha sido una oportunidad para crecer, pero para otras empresas, lamentablemente, han tenido que cerrar, porque no estábamos preparados
para esta pandemia, es decir, que todo se cerrara. De un momento a otro nos dijeron, ¿sabe qué? Estado de excepción, las empresas no pueden atender y todo el mundo tiene que estar en sus casas. Entonces fue un frenón a raya, es decir, la economía se detuvo a raya y muchas de las empresas han tenido que cerrar porque no les avanza o no pueden cubrir sus costos operativos. Hay muchas empresas que han cerrado en los actuales momentos por esta crisis en la cual nosotros nos vemos abocados. Pero en cambio para otras empresas ha sido una oportunidad para crecer, una oportunidad para incrementar las ganancias en sus negocios. Entonces, mire, por eso es importante que nosotros podamos hacer todos estos análisis, porque las grandes empresas y las pequeñas empresas pues lo hacen, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero el riesgo siempre lo va a llevar aquella persona que ha puesto su capital. La unidad de producción, básicamente cuando nosotros ponemos una unidad de producción, nosotros somos quienes vamos a generar ya sean productos o servicios que vayan básicamente a cubrir una necesidad. Yo veo en el mercado qué necesidad existe en los actuales momentos. Uno de los productos mayor demandados son las mascarillas y muchas personas se han ingeniado para hacer diferentes tipos de mascarillas con logotipos, etcétera, ¿sí? Entonces, cada uno eh, de estas empresas, pues miran ahí una unidad de producción. Mascarillas, alcohol, gel. Si ustedes pueden ver en los semáforos hay personas que están con unas bombas, están fumigando el lugar. Entonces cada quien ha buscado o ha visto una forma de emprender. En empresas grandes tenemos los supermercados, las farmacias, que no han cerrado por esta crisis, obviamente, porque se requiere de estos productos que son de primera necesidad. Luego tenemos como una unidad económica, va la empresa una vez que adquiere productos, pues tiene que, por la adquisición, ya sea de la materia prima para producir sus bienes o con la contratación de personal, tiene que hacer una erogación de dinero, tiene que pagar por esta materia prima o tiene que pagar a su personal. Entonces se convierte en una unidad económica. Luego tenemos una unidad social, básicamente la mayor parte de las empresas son dinamizadoras de empleo, de trabajo. Si cada uno de nosotros tiene un empleo o sus padres tienen un empleo, podemos estar nosotros en este momento capacitándonos, aprendiendo, analizando todos los conceptos que estamos revisando. Entonces, miren, eso se convierte en una ayuda para la sociedad. Hay muchas empresas en la actualidad, se habla mucho de la responsabilidad social, es decir, ya debo tener un cuidado con el medio ambiente también. No puedo ser únicamente una empresa en la cual pues no tenga esa responsabilidad social, que es lo que mucho se está criticando en los actuales momentos, de que las empresas no se preocuparon por cuidar el medio ambiente y esos son los problemas que tenemos en la actualidad. Luego tenemos como una comunidad de interés. Eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Si no existieran las empresas, las que nos provean de bienes y servicios, pues no tendríamos economía y sería muy difícil que nosotros podamos acceder a bienes o a servicios que de alguna forma puedan satisfacer esa necesidad. Y en cada comunidad, se habla de una comunidad de interés, porque todos estos productos y estos servicios pues van a beneficiar a nuestra economía. Una unidad financiera, ahí hablamos de la inversión. La empresa, como les había indicado anteriormente, cuando tiene una utilidad, esa utilidad la puede invertir o puede incrementar su capital o puede generar unas reservas. Entonces la empresa se va convirtiendo y se va dinamizando nuestra economía. Por eso se habla de una unidad financiera. Y recuerden que a partir del siglo XVIII ya tenemos el tema de la actividad bancaria también. Ahora bien,
vamos a ver, eh, ya vamos a ver más adelante las funciones que tiene la empresa. Vamos a ver la clasificación de las empresas. Ustedes en el documento que ustedes lo poseen en este momento, tienen ahí la clasificación de las empresas. Y estas empresas se clasifican por la actividad que cumple, por el tamaño, por el sector al que pertenece y por la forma de la organización de capital. Nosotros vamos a ver cómo está hecha esta clasificación. Es una clasificación muy general. Ahora habrán diferentes autores que pongan diferentes tipos de clasificación. Pero nosotros hemos visto esta la más adecuada, es la que más repiten los autores. Y tenemos cuatro tipos de empresas básicamente, ¿no? Tenemos la empresa por la actividad que cumple, tenemos tres: comercial, industrial y de servicios. Cuando se habla de las empresas comerciales, ellas las que se encargan del almacenamiento de bienes y servicios, es la que va desde el intermediario minorista al consumidor. ¿Sí? Profe, perdón que le interrumpa, pero esa parte se dice que esa actividad se cerró. ¿Qué actividad? La clasificación de las empresas. ¿Ustedes la tienen ahí en el documento? De la empresa mismo. No, lo tiene más. Las funciones de la empresa no la vamos a revisar todavía el día de hoy. Por eso, más abajo están las clasificaciones de la empresa, ¿verdad? Ajá. Ese dice que esa actividad se ha cerrado, no está disponible. No hay ninguna actividad. Te comparto la pantalla para que la revises. Bueno, profe. Sí, listen, yo solamente tengo un video, no tengo nada más. O sea, ¿Me están mirando en este momento? sí, profe, no tenemos Ya. eso. Ustedes tienen aquí tabla de contenidos. Ah, está en el video, entonces sí, esta es la que estoy siguiendo. ¿Lo revisaron? Ah, sí, profe, Ustedes perdón. están acá y aquí tienen la empresa. Sí, profe, ya encontré, perdón. Sí, y aquí tienen, ¿no? Tienen la concepto, clasificación, estructura legal y objetivos de la empresa. ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo. Ahora sí ya. Entonces, hoy lo que tenemos es la empresa, que ya vimos su concepto, ya vimos la clasificación y tenemos que ver los objetivos de la empresa, ¿sí? Que en este caso lo que está destinado es acá, ¿no? Los objetivos de la empresa. ¿Ya? ¿Tienen acá? Sí, lo están viendo. Sí, listen, ¿Sí? gracias. Ya. Es lo que tenemos, bueno, es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Estamos con el concepto de empresa que ya lo vimos, la clasificación de la empresa, que estamos viendo que tenemos tres, que tenemos cuatro, y por la actividad que cumple tenemos tres. Y dentro de la actividad que cumple, nosotros tenemos comercial, industrial y de servicios. Por el tamaño, las empresas pueden clasificarse en pequeñas, medianas y grandes empresas. Por el valor del patrimonio, por el volumen de sus activos fijos, por el sector al que pertenece, puede ser sector público, privado o mixto, y por la organización del capital en unipersonales, sociedad o en compañía. Ahí vemos todas las sociedades anónimas y las compañías limitadas. Luego tenemos la estructura legal de la empresa. Bueno, toda esa documentación ustedes la tienen y la pueden revisar en este momento. Con base en esto, con lo que es la clasificación de la empresa y la estructura legal de una empresa, nosotros ya podemos ir en este momento que vamos a desarrollar un taller
ustedes tienen habilitado un foro para que lo puedan desarrollar. Me confirma si lo pueden visualizar. Ya, entonces en este momento lo que vamos a trabajar es realizando una wiki colaborativa. Ustedes la tienen habilitado en la parte de actividades, en la que dice actividades de refuerzo o complementación. Por favor, ahí ustedes van a trabajar en este momento en la actividad que está propuesta, que es una wiki. En este caso vamos a hacer un análisis de los conceptos, clasificación y objetivos de la empresa. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en eso. Yo estoy aquí en línea para cualquier duda que ustedes tengan. Lo que indique Jonathan, van a trabajar en la wiki, está establecido ahí lo que tienen que realizar, ¿no? Es una wiki colaborativa, van a realizar los conceptos, los objetivos y la clasificación de la empresa y van a trabajar en eso en este momento.
Profe, una preguntita. Dime, por favor. La parte que debemos ingresar, digamos, nuestro punto de vista acerca de los conceptos es en el sitio donde que dice comentarios, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya, profe, gracias.
Dime, por favor, te escucho, Daniel. Lice, en eso que dice de análisis de los conceptos, clasificación y objetivos de la empresa, hay que editar la página según nuestro criterio, ¿no? Tienes que agregar un comentario, no tienes que editar la página. Ah, y ya, un comentario nada más. Lo que estoy pidiendo, ¿no? Ya, Lice, ya, gracias. Ok.
Bueno, estamos claros con lo que es la clasificación de las empresas, con el concepto de empresa. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? No, ninguna, profe, está claro. Ya. Entonces, bueno, he visto los comentarios que ustedes han puesto. Hay hay un trabajo colaborativo muy importante, muy interesante. Hay algunos conceptos que se repiten, pero bueno, eso lo iremos trabajando. Ya, algunos tienen algunas faltas ortográficas por ahí, pero bueno, esperemos que lo vayan haciendo. Otros por ahí está un copia y pega. Espero que lo hayan analizado, que lo importante es eso, ¿no? Que ustedes hayan pues analizado, hayan visto y estén claros con la actividad que se ha realizado. Sí, bueno, hay algunos comentarios muy interesantes, muy buenos. Espero que lo hayan leído para que ustedes lo hayan puesto ahí. Tienen otra actividad que va a estar hasta la próxima semana todavía, que es una consulta, donde ustedes van a profundizar igual un poquito más acerca de la clasificación de las empresas. Entonces ustedes van a tener esa consulta que realizarla hasta la próxima semana. Dentro de de una actividad de discusión y de crítica, igual lo van a tener hasta la próxima semana para que ustedes puedan pensar y puedan responder sobre esta actividad. Esta actividad básicamente se basa en qué tipo de empresa te gustaría formar. Si una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad social, una sociedad colectiva, una pública, una privada, una mixta, una comercial, una de servicios, una industrial. ¿Cuál de ellas les gustaría formar ya con los conceptos que ustedes estén claros y con todo lo que ustedes han puesto en esta wiki? Y el por qué. Es importante que ustedes justifiquen por qué les gustaría poner, pero para ello es importante que ustedes con la actividad que ustedes han realizado en este momento, ¿sí? Con la actividad que ustedes han puesto en esa wiki, más lo que tienen detallado en la empresa, con lo que hemos visto en la clase del día de hoy, pues con ello ustedes podrían establecer o podrían ya tener el conocimiento para poder decir, a mí me gustaría formar una empresa comercial, a mí me gustaría formar una empresa de servicios, a mí me gustaría formar una empresa, una sociedad anónima. ¿Qué tipo de empresa a mí me gustaría formar? Lo importante es ahí que ustedes justifiquen por qué quieren formar esa empresa. ¿Sí? ¿Está clara esta actividad? Por eso es que les envío una consulta sobre la clasificación de las empresas. Quizás ustedes encuentren otra clasificación de las empresas y digan, no, a mí me gustaría formar esta empresa y la haría. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, listo. ¿Ya? Entonces, a las 9 vamos a hacer una actividad de evaluación sobre las empresas que ustedes han visto, han analizado en este momento, y va a ser sobre un punto. Con esa actividad está planificada desde las 9 hasta las 9:30, y con esa actividad daríamos por finalizado la clase del día de hoy y nos estaríamos mirando, escuchando y leyéndonos el día de mañana, ¿sí? Igual que tenemos clase a las 7:30. Entonces no habría en ese, si no tienen pues más dudas, a las 9 por favor empiezan a realizar el cuestionario. Tienen que analizar bien para que ustedes puedan poner la respuesta correcta. Es sobre un punto lo que ustedes tienen cada actividad de evaluación para que lo puedan realizar. Espero que no hayan tenido problema con la asistencia, que estén registrada la asistencia de la semana anterior, del día viernes.
y del día jueves y la asistencia del día de hoy, que ustedes ya espero que se hayan marcado y se hayan puesto la asistencia. Eso sería por mi parte. Espero que hayamos aprendido lo que son las empresas, y con estas actividades pues vamos a profundizar un poquito más. Si ustedes no tienen ninguna, igual voy a estar aquí hasta las 9:30. Si tienen alguna duda, alguna consulta que tengan que realizarla, la haremos. Un abrazo para todos. Profe, una preguntita. Dime. Bueno, yo tengo pensado crear una empresa privada, pero en el sector alimenticio. ¿Sí está bien, no? Una empresa privada en el En el, sector alimenticio. O sea, sí. está bien el ámbito en el cual tú te vas a ubicar, que es el ámbito de servicios. Ujú. Ahora, tienes que identificar bien, para eso es importante la consulta. Si es Ya. que lo va a hacer privado, si es que lo vas a hacer tú, si es que va a ser una pequeña empresa, si va a ser una microempresa. Ahí vimos el tipo de empresa, ¿no? Si va a ser pequeña, Sí, sí. pequeña, mediana, gran empresa, deberíamos ubicarlo. Por lo que vamos a revisar el día de mañana un poco, te va a quedar un poquito más claro. Pero sí, Ya. está bien el ámbito Ujú. en el cual tú te vas a ubicar, Luis, ¿no? Listo, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no, pues realizaríamos la actividad que está prevista a las 9 hasta las 9:30. Y las otras actividades, por favor, no se olviden, tienen para realizarlo una tarea. Ya la próxima veremos si hacemos ya trabajos en grupo para irlo trabajando, ¿sí? Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Licen. Gracias, Lisa.